Buenos días, te bendiga. Vamos a seguir analizando la palabra de Dios, en este caso el libro de Deuteronomio todavía. Capítulo 17, no es el nombre del pasaje. Dice: no ofrecerán sacrificio a Jehová tu Dios, voy a cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Bueno, entonces, de hecho, hasta este punto habla de hecho el capítulo anterior habla de fiestas anuales. Y lo que se hace en esa fiesta, por ejemplo, ahora la fiesta de la semana, de las trompetas, la fiesta del tabernáculo y de otros, son 4 fiestas. Entonces aquí dice que para ofrecer a Jehová un sacrificio debe ser un animal perfecto. Dice: cuando se arme de ti en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios da, hombre o mujer que haya hecho mal ante tus ojos, ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasó su pacto, que hubiera sido servido de dioses ajenos si hubiera inclinado a ellos, ya sea al suelo, la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Y te fuera dado aviso, y después que dijeres si hubieras negado bien, la cosa pareciera de verdad cierta. Tal vez han hecho ciudad de Israel. Pues aquí Dios prohibía la idolatría. Siempre desde el principio, siempre era prohibido. O sea, eso siempre se ha sabido, incluso desde los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos tenía ídolos. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob tenían ídolos. Y te fuera dado aviso, verso 5: entonces sacarás a tus puertas el hombre o la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrarás y se morirá. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por dicho de un solo testigo. Entonces, por una acusación, de hecho, incluso en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo: por boca de 2 o 3 testigos, no de uno, y más si es contra un anciano. Dice: la mano de los testigos que era primero, subirá para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de medio de ti. Pero entonces aquí, ¿qué pasa? Que Dios, o sea, lo que pasa es que el pecado contamina todo lo que está a su alrededor, un territorio entero lo que pasa. Por eso es que Dios divide por familias, ¿verdad? También dice la palabra que no pagarán justos por pecadores, pero el pecado contamina, ¿verdad? Por Adán entró el pecado al mundo, por Cristo la salvación a todos. Es interesante la analogía. O sea, como congregación debemos cuidar eso. O sea, ¿qué hacer si vemos que una persona de la congregación en el pecado? Primeramente, pues orar, ¿verdad? Porque esa es la palabra, que no hay que, tal vez no sea cierto, tal vez, es que también pasa que tal vez no sea lo que tú piensas. Dice el mundo, de lo que de lo que te digan no creas nada, y de lo que veas, crees la mitad. O sea que puede que estés malinterpretando las cosas. Y lo mejor que podemos hacer es hacer una oración, ¿verdad? Que Dios se encargue del asunto. Y es lo mejor que podemos hacer, más que avisarle a algún patrón o algo así. Lo mejor que podemos hacer es, este, pues orar y ya. Dice: cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de derecho y otra, en negocios de litigio entre ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios quiere. Y vendrás a los sacerdotes y levitas, el juez que vivirá en aquellos días, y preguntarás y ellos te enseñarán las sentencias del juicio. Entonces, aquí de hecho, ¿desde cuándo empezó a haber autoridades? Desde que se erigió el tabernáculo. En el desierto, de hecho, Moisés, antes de todo, el primer juez de Israel, así como tal, era Moisés, ¿verdad? Porque él tenía que, a él iban los casos de cuando tenían algún problema, iban a Moisés. Y durante la época de Moisés se levanta el tabernáculo y se levantan sacerdotes y levitas. Y el levita le hacía de pastor, de juez y de médico,
¿verdad? Si alguna persona tiene una enfermedad, iba al sacerdote. Así era en la antigüedad. Dice, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogieres, los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifieste. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás, no te apartarás ni extra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediera con su obra en obediencia al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal de medio de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no se ensoberbecerá. Entonces, este pasaje no tiene nombre, pero ¿de qué habla? Habla de la justicia prácticamente, ¿verdad? Yo creo que es muy interesante esta frase. De lo que te digan no creas nada. De lo que veas creas la mitad. Eso es lo que pasa muchas veces, que uno malinterpreta. Es que cuando uno busca encuentra, ¿verdad? Si tú le buscas alguna cosa a una persona la vas a encontrar. Y no necesariamente es cierta, ¿verdad? Eso suele pasar. Y como dije, lo mejor que podemos hacer, de hecho, ¿sabes qué es lo que pasó en la antigüedad? En la época del Antiguo Testamento, del Deuteronomio y esas cosas, que había una persona que era ungida especialmente para juicio. De hecho, Salomón fue ungido para que hiciera juicio. O sea, la persona que hace justicia es ungida para eso. Porque, o sea, el ser humano siendo normal y común no va a poder hacerlo, ¿verdad? Para eso necesita discernimiento, entendimiento. Y solo ungido se puede hacer. O sea, solo las personas que están ungidas para ministrar puedan hacerlo. Uno como cristiana, como oveja, lo mejor que uno puede hacer como oveja, pues simplemente orar, ¿verdad? Pero no podemos ser juiciosos. O sea, tú no puedes tomar tú no puedes ser un policía, ¿verdad? Tú no puedes hacerlo como policía porque no eres un policía, aún solo porque no eres un soldado, ¿verdad? Así también, no podemos juzgar porque no somos jueces. Bueno, entonces, espero que haya claro este pasaje. Entonces, el siguiente pasaje es instrucción acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que estaban en mis alrededores. Esto pasó en la época de Samuel, el último juez de Israel, Samuel, que Israel quería un rey y no jueces. De hecho, ¿qué será? ¿Qué fue mejor? ¿La época de los jueces o la época de los reyes? Sería interesante. Pues es que son cosas muy distintas. Porque un juez tenía que hacer a fuerza lo que Dios le decía. Samuel, Barak, Sansón, por ejemplo, Sansón fue juez. Samuel fue juez. Este Gedeón fue juez. Débora fue juez. ¿Verdad? Ellos hacían lo que Dios les decía. Y un rey no. Esa es la diferencia de que un rey, por ejemplo, Saúl, el primer rey, se rebeló contra Dios, contra la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque se consultó divino y no quería. O sea, Saúl se perdió. Y después, los mejores reyes que hubieron en Israel fueron por mucho David y Salomón. Por mucho. ¿Por qué? Porque ellos conservaron el reino entero. Y después de ellos el reino fue dividiendo cada vez más y más y más. Hasta que fueron esparcidos por toda la tierra. Eso fue lo que pasó. Entonces, mi modo de entender las cosas, la mejor época fue la época de los jueces. Porque era Dios gobernado a través de un juez. ¿Verdad? Y muchas veces el rey se rebelaba. Dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está hablando específicamente
del rey Salomón, porque Salomón hizo todo esto que Dios le advirtió, Salomón lo hizo. Ni tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sin abundancia. Eso hizo Salomón, de hecho, exactamente lo que hizo Salomón. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribió para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se lea su corazón sobre sus hermanos y se aparte del mandamiento de diestra y siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Bueno, entonces aquí lo que pasa, esta parte, de hecho qué interesante, porque incluso su propia madre le dio instrucciones a Salomón de cómo debería de ser un rey. Incluso Dios la pierde en Deuteronomio cómo debe. Todo esto es prácticamente la descripción de lo que hizo Salomón. Es prácticamente lo que Salomón hizo. Tomó muchas mujeres, compró muchos caballos. No que el caballo esté prohibido. Lo que pasa es que, ¿sabes para qué quieren los caballos? Para el ejército. O sea, tener caballos no es malo. No importa de qué raza sea. Lo malo es que lo querían para hacer un ejército. ¿Verdad? Entonces, porque Dios les decía, confíen en mí. No confíen en los caballos, ni en los carros, ni en los soldados. Confíen en mí. De hecho, a ver, alguna vez Dios salvó a alguien sin un soldado, sin una sola, sin la ayuda de un soldado de un ejército. De hecho, hay un canto que dice, no es con espada ni con ejército, más con su espíritu. Entonces, no hay realmente donde tal vez Job, lo que pasa es que Job fue atormentado y perseguido, ¿verdad? O sea, no me refiero en lo espiritual, me refiero en lo físico. Fue perseguido en lo físico y y lo atormentaban y le decían, lo amenazaban. Y por eso Job escribe, ¿no? De la primera se te salvará, de la segunda también, y de la tercera ya no la verás, algo así. Pero lo que pasa es que Job fue perseguido y Dios lo libró, ¿verdad? Sin un ejército, sin nada. Eh, bueno, entonces aquí acá en el capítulo 7 de Deuteronomio, vamos a seguirle porque es muy poquito. Verso 18, perdón, capítulo 18 de Deuteronomio, las porciones de los levitas. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel, de las obras que más Jehová y de la heredad de él comerán. Lo que pasa es que en un principio escogió Dios a 4 familias de Leví. ¿Verdad? De la tribu de Leví, Dios escoge a 4 familias. De hecho, esas 4 familias se esparcieron por todas las tribus. ¿Verdad? Y luego Dios elige a toda la tribu de Leví. No tendrán pues heredad entre sus hermanos que va a su heredad, como él les ha dicho. Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren el sacrificio de buey o cordero. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijas y el cuajar, las pronuncias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las pronuncias de la grana de tu faja le darás. Porque le has escogido Jehová tu Dios entre todas tus tribus para que esté para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Entonces, aquí, pues habla de la consagración de los hijos de la tribu de Leví como sacerdotes. ¿Qué me da a entender esto? Que en la época antigua solamente ellos tenían los dones espirituales, porque para sacrificar, orar y demás, o sea, para hacer intercesión, porque un sacerdote especialmente era para interceder, se necesitan dones espirituales, y solamente los de la tribu de Leví los tenían. Por eso es como se decía, ojalá todo su pueblo fuera profeta, ¿verdad? Entonces en la antigüedad, solamente la tribu de Leví, a mi modo de entender las cosas, la tribu de Leví tenían los dones espirituales. Cuando llega Cristo,
dice la palabra, y se llamará espíritu sobre toda carne. O sea que cuando Cristo llega, todos son espirituales, todos. Pues entonces, capítulo 18, verso 5, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus para que esté para ministrar en nombre de Jehová, él es su hijo para siempre. Y conciliar una vista de alguna de tus ciudades entre todo Israel, donde él vivido y viniere con todo el deseo de su alma, el lugar que Jehová escogiere, ministrar el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos de los levitas, que hicieron así delante de Jehová. Y oración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Pues entonces aquí lo que pasa, porque ellos son consagrados. Ellos saben, o sea, de hecho los levitas eran los que poseían eh, la ley. Ellos guardaban la ley, ellos tenían, o sea, algunos del pueblo también lo tenían, pero el original lo tenían los levitas. Y si alguno quisiera comprar, tendría que ir con ellos para comprar una copia de la ley. Dice, amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las ordenaciones de aquellas naciones. No se haya de ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni error, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni divino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. De hecho, lo que pasa es que en el mundo secular esto es muy necesario. O sea, si vives un Dios, necesitas todo esto. Ídolos, hechicería, brujería, todo eso. ¿Por qué? Porque el mundo es muy duro. O sea, el hechicería y todo eso les ayuda a tener autoridad sobre este mundo, prosperidad, y sobre todo a defenderse de otras gentes, ¿verdad? Pero, o sea, como cristianos eso no debemos hacerlo porque Dios es nuestra protección, nuestro salvador, nuestro proveedor. Pero en el mundo la gente lo hace porque lo necesita, ¿verdad? Pero no saben que Dios puede dar eso mucho más. Me refiero a protección, provisión, esas cosas. Dice, porque es bendición para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones de Jehová tu Dios hechas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que van a heredar, que vas a heredar, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y divinos oyen. Mas a ti no te ha permitido Jehová, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pues entonces, aquí vemos que Dios, o sea, Dios provee, Dios sana, Dios protege. Y eso es necesario, como cristianos debemos, o sea, como creyentes, como cristianos necesitamos todo eso que Dios nos da, ¿verdad? Pero también los seculares lo necesitan, pero no tienen a Dios. Pues entonces se acaba ese pasaje de la amonestación contra costumbres paganas. Y siguiente pasaje dice, Dios promete un profeta como Moisés. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y lo oiréis. Aquí está hablando Moisés. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en el día de la asamblea, diciendo, no vuelvo yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no he hallado a mandar a hablar, o que habla en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, o sea, incluso siempre ha habido falsos profetas. Siempre ha habido falsos profetas. Todo el tiempo, gente que engaña en el nombre de Dios. E incluso en la época de Cristo. Aquí vemos que incluso en la época del Antiguo Testamento los hubo. Los hubo. Gente que te dice lo que quieres escuchar. Lo que tú quieres escuchar. Siempre lo he sabido. ¿Verdad? Recordemos que hubo una rebelión, creo que fueron los hijos de Coré, me acuerdo. Que estaban profetizando cuando Dios no les mandó nada.
Y así entonces gente que falta por eso siempre la vida. Y ese verso 21, si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera, es palabra de que Jehová no ha hablado. Con precisión la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, ya acaba prácticamente este segundo capítulo 18 de Deuteronomio. Y bueno, ya es, o sea, es bastante lo que hemos ya hablado hasta ahora. Y pues tomar cada palabra, o sea, cada día tiene su propio afán. Y cada día nos da palabra. Aquí nos advierte contra costumbres paganas. Nos informa acerca de la ley que debemos. De hecho, qué interesante, porque el primero que nos dijo acerca de la ley. Y lo segundo, amonestación contra costumbres paganas. Ese fue el primero te habló de la ley y luego te advirtió de costumbres paganas. Y bueno, entonces, les promete un profeta como Moisés. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Cristo. Aquí está hablando de Cristo. ¿Verdad? Entonces, incluso los judíos de la época de Cristo esperaban a uno como a la manera de Moisés. Así como Moisés, me refiero a que iba querían a una persona que fuera como un soldado contra Roma, con pestes blancas contra Roma. Pero bueno, entonces pues no fue así. O sea, un profeta como Moisés, un profeta tan cercano. Bueno, ¿cómo fue Moisés? Moisés fue con mucho poder, con pestes y plagas contra Egipto. Libertó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces, lo que querían los judíos en la época de Cristo ser libertados del yugo romano. Qué interesante, porque Moisés, en la época de Moisés, se levantó el tabernáculo. Y Cristo decía, yo levantaré el templo en 3 días, hablando de su propio cuerpo. Bueno, entonces hasta aquí la administración de hoy. Nos vemos en un próximo video. Este bendiga.